Hola, buenas tardes. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema interesante, creo que para todos nosotros, como son los trastornos psicológicos o los principales problemas psicológicos actuales. Pensar de que el hombre solamente se enferma de cosas o de situaciones que comprometen su estructura orgánica, bueno, uno puede cometer el error de pensarlo así, pero también hay que pensar de que el alma puede enfermarse, y así vamos en este primer bloque a ver todas las generalidades de estos trastornos como un tema muy importante como es el trastorno de ansiedad. Hoy vamos a hablar de 4 problemáticas que conciernen a la demanda psicológica actual. Estas problemáticas son la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y las fallas de memoria o quejas subjetivas de memoria. Las dos primeras, la ansiedad y la depresión, tienen la importancia de ser las patologías o los trastornos más prevalentes en el mundo. Con respecto a la ansiedad, la Organización Mundial de la Salud nos dice que un 25% de la población mundial en algún momento de su vida la padece. Y de este 25%, un 30%, solo un 30%, consulta a la consulta psicológica o pide ayuda. Con respecto a la depresión, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que para el 2020 va a ser la primera causa de discapacidad, por encima de las enfermedades cardiovasculares. También nos arroja el dato de que 350 millones de personas en el mundo la padecen, convirtiéndose en la enfermedad más prevalente dentro de las enfermedades psiquiátricas en toda la población. Por otro lado, vamos a tratar el tema del estrés postraumático. Si bien esta enfermedad no es tan prevalente como las otras, pero no por ello es menos importante, ya que este trastorno las personas les cuesta reconocerlo o les cuesta acudir a la consulta hasta que genera una interferencia muy significativa en su vida cotidiana, hasta que los síntomas se hacen muy evidentes. Lo mismo pasa con los problemas de memoria o con la percepción subjetiva de los problemas de memoria. Tendemos a naturalizarlos, a aprender a convivir con ellos, hasta que estos síntomas hacen una interferencia significativa nuevamente en la vida cotidiana. Uno de los motivos que más se presentan a la consulta son los problemas de ansiedad y generalmente la gente se confunde, piensa que la ansiedad tiene que ver con un mal padecimiento, pero en principio sería bueno diferenciar de que la ansiedad tiene que ver en principio con una emoción normal que aporta a nuestra supervivencia y que nos permite poder afrontar el día a día y los desafíos que se presentan a diario. La ansiedad es el motorcito de arranque para que nosotros nos levantemos y podamos cumplir con las obligaciones y seguir con los proyectos que nos propusimos en algún momento de nuestra vida. Ahora, cuando la ansiedad se presenta como una problemática y que es cuando el paciente ingresa o pide un turno, va a consulta, tiene que ver cuando esa misma ansiedad, ese mismo motor de arranque nos empieza a jugar en contra. Particularmente hay 3 características fundamentales que definen a la ansiedad. Una tiene que ver con una preocupación excesiva, en donde la persona persevera en sus pensamientos como una bola de nieve, pensamientos negativos que se adelantan o anticipan a un futuro un poco catastrófico, negativo, lo cual no permite que la persona pueda sentirse funcional y productiva en su vida cotidiana. Otro de los puntos que caracteriza la ansiedad tiene que ver con el miedo intenso, el miedo excesivo, el miedo a no poder cumplir con las expectativas, el miedo a fracasar, el miedo a no ser capaz de realizar alguna tarea. Y otro de los puntos que también caracteriza la ansiedad tiene que ver con los síntomas físicos, esos que nos molestan en el cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca, empiezan a sudar las manos y los pies, tenemos una mayor tensión y contracturas musculares, pueden aparecer dolores de cabeza, migrañas. Para todo esto, que es cuando la ansiedad nos juega en contra, existe un tratamiento psicoterapéutico, puede que necesitemos también un tratamiento psicofarmacológico.
También puede que indiquemos la actividad física, una dieta saludable, pero existe un protocolo desde la psicología que va a disminuir esta sintomatología para poder volver a ser funcional la ansiedad y que seamos más productivos y nos siga sirviendo como un motor de arranque. Es un sueño alcanzado, un sueño por el cual mi mamá luchó muchísimo, bueno, y que ahora vemos hecho realidad, por eso es la felicidad también de nosotros. Hace 23 años, después de una larga espera, por fin el anhelo de conseguir el lote tan preciado para mí y para mi familia. Las escrituras se entregan en forma gratuita y dan por canceladas viejas y desactualizadas deudas, consolidan el derecho de dominio, dinamizan el crédito y también el mercado inmobiliario. Es algo que ya es nuestro. Quería tener algo mío, algo para mis hijos, ahora para mi nieto. Es realmente grato ver la emoción que despierta en una familia recibir su título de propiedad luego de años y años de espera y tramitación burocrática. Es un legado que nos deja mi mamá para mí y para mis hijos. Y a partir de hoy doy un paso importante en mi vida y muchas gracias por todo. Estamos dando juntos una clara respuesta de justicia social. Con fe, Jujuy crece. Gobierno de Jujuy. Una democracia plena se construye con la participación de toda la comunidad. Políticas inclusivas e integrando cada sector. Trabajemos juntos para conformar una ciudad más amigable y sana para todos. Conformamos una ciudad participativa. Abrimos las puertas a nuestros ciudadanos por medio de la banca abierta, audiencias públicas, reuniones, espacios virtuales y el presupuesto participativo. Una democracia plena necesita el compromiso de todos. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. El Instituto de Seguros de Jujuy anuncia el reempadronamiento de los empleados públicos que poseen seguros de vida optativos. Los interesados en continuar con sus pólizas, dirigirse a las oficinas de ISJ Seguros en calle Lavalle 358 de 8 a 20 horas. ISJ Seguros. La mejor opción para su seguro de vida. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Este bloque lo vamos a dedicar a dos temas interesantes. Uno es el estrés postraumático y el otro la depresión. Estrés postraumático podemos llamarle a toda aquella situación donde a partir de un trauma de repente se han generado o se generan en la persona determinadas situaciones de angustia, tristeza o de repente cambios en el carácter, situaciones que debemos analizarlas, debemos conceptualizarlas en nuestro permanente hacer y a partir de allí uno evaluar las posibilidades o las diferentes herramientas que tenga para solucionarlas. Por otro lado, la depresión, una enfermedad que acompaña a muchas personas en muchos momentos de la vida, merece una mirada crítica y una mirada con algunas manos que nos ayuden a resolverlo. Así vamos en este bloque a pensar en estos dos temas importantes. La depresión es considerada uno de los trastornos mentales, ¿sí? Que en el 2020 se considera que puede ser una de las enfermedades con mayor morbilidad. Es importante considerar que desde el DSM-4, desde el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, hay diferentes tipos de depresión. Varios de los síntomas frecuentes de la depresión clínica tienen que ver con falta de apetito de la persona o exceso, ¿sí? de apetito,
también tiene que ver con la persona duerme menos tiempo o incluso duerme tiempo de más. Algo importante es la falta de placer que tiene la persona con las actividades cotidianas que realizaba, ya sea hacer algún tipo de deporte, actividad sexual, con la alimentación. Suelen tener sentimientos de vacío fuertes y recurrentes, incluso una visión del futuro negativa. Suele haber ideas recurrentes de muerte, incluso de suicidio, y muchas personas pueden llegar a cometer el suicidio de acuerdo a la gravedad y el tipo de depresión de que se diagnostique. Es importante distinguirla de la tristeza. Si bien la tristeza es una emoción frecuente en la depresión y que de paso la caracteriza, la tristeza simplemente es una emoción que se dispara ante un evento particular, dura a lo mejor un momento, un tiempo y después desaparece. En cambio, estos síntomas de la depresión por lo menos tienen que aparecer 2 semanas y por lo menos 5 de estos síntomas para que se considere el diagnóstico de depresión. Algo importante es que interfiere considerablemente en la vida cotidiana de las personas. En el trabajo, la persona suele aislarse, tiene falta de concentración en el trabajo, suele estar más irritable, incluso con sus familiares. La terapia que se considera más efectiva, incluso de la Organización Mundial de la Salud, es la terapia cognitiva conductual. Básicamente la terapia de activación conductual es una de las que tiene mayor validez científica y de lo que se trata este tipo de terapia justamente es poder activar a la persona a que empiece a realizar de vuelta actividades y conductas que ha dejado de hacer para que pueda mejorar su emoción, incluso puedan decaer este tipo de pensamientos que suelen llamarse negativos. Parte importante de esta terapia es empezar a encontrar y a descubrir aquellas cosas que son importantes para la vida del paciente para poder motivarlos a que empiecen a activar y a comportarse nuevamente. Cuando hablamos de trauma, inmediatamente aparece en nuestra imaginación situaciones graves como catástrofes naturales, accidentes, delitos graves, abusos sexuales, violaciones, pero también aparecen otros tipos de traumas que pueden ser un poco más simples, por lo menos cuando los vemos desde afuera, como algunas pérdidas familiares, divorcios, separaciones, que pueden ser traumáticas para la persona que la vive. Lo importante cuando hablamos de trauma es que el que considera traumática la situación es el sujeto que la está viviendo. Yo voy a considerar una situación traumática según cómo yo me haya formado o haya vivido mis experiencias y mi historia anterior. Un paciente cuando presenta sintomatología de trastorno por estrés postraumático va a aparecer con muchos problemas para dormir, comer, relacionarse. Va a tener lo que se llama, y son muy famosos porque se ven en las películas, los famosos flashbacks, que es revivir la situación otra vez. ¿Esto por qué ocurre? Porque en nuestro cerebro esa situación traumática queda fijada en un lugar, como congelada en un espacio. Esto lo que hace es todo el tiempo disparar o activarse ante cualquier situación que puede ser parecida al trauma que yo viví, puede ser un sonido, un olor. Estos pacientes no consultan fácilmente, es más, dejan pasar mucho tiempo hasta la verdadera consulta y así empiezan a tener otros problemas psiquiátricos, por ejemplo, ansiedad, depresión, adicciones, etc. Los tratamientos para el trastorno por estrés postraumático son diversos. Los más efectivos son los que provienen de la psicología cognitiva, como por ejemplo algunos que tienen que ver con la exposición al trauma, obviamente que es una exposición mental hacia el trauma, y otros tratamientos que son nuevos y están en investigación, por ejemplo, tienen que ver con el reprocesamiento por movimientos oculares o EMDR. Estos tratamientos están siendo investigados y son nuevos, lo que generan es que ese trauma que ha quedado congelado en una parte de mi cerebro comience a descongelarse, empezar a salir y vuelve a comunicarse y reprocesarse esa información que ha quedado fija en alguna parte mía y de alguna forma es como lo que hace el sistema digestivo, que es asimilar lo positivo y guardo y a la misma vez puedo rechazar o eliminar lo que tiene que ver con lo que ya no me sirve de ese trauma. Es así como los pacientes empiezan a tomar la vida de otra manera y a sentirse un poco más seguros y a dejar de experimentar tanta sintomatología.
Botica Natural Tanta Sara. Alvear 888, 423-6548, San Salvador de Jujuy. La cultura es un factor de transformación social y nuestro compromiso con ella se refleja en importantes obras y en una agenda de actividades integradoras para todos los vecinos. Recuperamos para la ciudad el tradicional Cine Select, donde se realizó la primera edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, el cual recibió a más de 10.000 espectadores. Delineamos el eje cultural La Madrid con el Centro Cultural Héctor Tizón, recuperamos el taller musical de Amaranto Chañi y reacondicionamos el Centro Cultural Manuel Belgrano para albergar espectáculos populares de todo tipo, como el encuentro del Teatro Popular Latinoamericano en Tepola o los tradicionales Hornitos. Inauguramos, además, el Teatro Jorge Acame en el barrio 12 de Octubre y estamos construyendo la Casa de la Cultura en Alto Comedero, la primera de este tipo en el populoso sector, para que todas las expresiones artísticas lleguen a los distintos barrios de la ciudad. En San Salvador de Jujuy, la cultura vive. Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tu ciudad cambia. Centro Ocular Láser, Dr. Guillermo Balmaceda. Cirugía de la miopía, astigmatismo e hipermetropía. Estudios de alta complejidad. Teléfono 0388-422-6207. Güemes 879. San Salvador de Jujuy. No hace falta ir tan lejos para acceder a lo mejor. En este bloque vamos a tocar dos temas importantes. Ambos temas están vinculados con el estrés. Uno de ellos es el trastorno del pánico. Trastorno del pánico como parte de los trastornos de ansiedad. Allí vamos a ver lo que significa esto, trastorno del pánico, es decir, el miedo a un acontecimiento o a alguna situación para la persona. El otro tema que vamos a tocar, también vinculado con el estrés, es la pérdida de la memoria. Este tema puede pensarse en las personas mayores como algo vinculado a la enfermedad de Alzheimer o la demencia senil, pero vinculándolo al tema estrés puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Así que bueno, prestemos atención a este bloque. Otra de las problemáticas que se presenta cada vez con mayor frecuencia en las consultas psicológicas tiene que ver con los ataques de pánico, en donde primero la persona, al empezar a padecerlo, va a consultas con los médicos, al cardiólogo, al neumonólogo, pensando de que los síntomas físicos en el cuerpo se deben a una patología médica, y en ese recorrido que realiza el paciente, la persona, finalmente el cardiólogo los deriva a un psicólogo. Y esto se relaciona también con los mismos síntomas de la ansiedad. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea también se vuelve más densa, más intensa, se dilatan fuertemente las pupilas, hay mayor tensión muscular y hay una sensación de palpitación extrema en donde también se mezcla la necesidad o la sensación, en realidad la sensación de falta de aire, nos hiperventilamos y tenemos la necesidad de oxigenarnos aún más. Ante toda esta sintomatología, partiendo desde el miedo, desde la emoción del miedo intenso, la persona tiene particularmente la creencia y la convicción de que algo terrible le está pasando a nivel de su salud física, como un desmayo, como baja presión o como que le está por dar un infarto. Eso define a los trastornos por ataque de pánico y lo diferencia de los trastornos de ansiedad en general. La persona está convencida de que hay una probabilidad de muerte inminente o de algún desmayo improvisado, imprevisto, impredecible. La persona con ataque de pánico realmente padece mucho esta situación.
se siente incomprendida por todo el recorrido a las consultas médicas que estuvo realizando. Y también existe un protocolo específico de tratamiento a nivel psicológico en donde lo fundamental es trabajar cuán probable es que esto que piensa la persona de la muerte inminente o del desmayo pueda llegar a ser real. En eso consiste el tratamiento psicológico y realmente las personas tienen éxito al empezar y al iniciar un tratamiento psicoterapéutico. Las fallas en el rendimiento cognitivo tienen que ver con los déficits o las fallas en el funcionamiento de nuestros aspectos cognitivos en la vida cotidiana. Hablamos de aspectos cognitivos o funciones cognitivas cuando hablamos de atención, memoria y organización a grandes rasgos. Primero, en principal, vamos a destacar que el de la población que vamos a hablar hoy es de los adultos en actividad sin patología neurológica ni daño cerebral. ¿Sí? En otra ocasión vamos a tratar esos temas. Generalmente los adultos en actividad se quejan de su memoria, se quejan de sus olvidos. Me olvido las llaves, me olvido dónde dejé el auto, me olvido lo que tenía que comprar, me olvido lo que me dijiste, me olvido lo que tengo que hacer, estoy desorganizado, no puedo planificar, hago muchas cosas a la vez. Esto genera una disfuncionalidad en su vida cotidiana, una desorganización. Esto le genera a su vez insatisfacción, frustración, dificultad para cumplir sus objetivos y mucho estrés. En general, en esta etapa de la vida podemos decir que las deficiencias cognitivas están más relacionadas a una consecuencia del estrés a una patología cerebral, ¿sí? Podemos diferenciar con respecto al olvido lo que es el olvido benigno del olvido maligno. El olvido benigno es aquella cosa que me olvido o que lo tengo en la punta de la lengua y al rato vuelve, al rato puedo recordarlo. El olvido maligno, que es el olvido que está relacionado con un deterioro o con una demencia, es aquella información que no vuelve o cuando me olvido una situación completa. Por otro lado, yo mencioné las fallas atencionales o las fallas de organización. Y traigo esto porque generalmente las personas dicen me olvido de todo, o sea, todas las fallas entran dentro del concepto del olvido. Y hay que diferenciar, ¿sí? Porque si yo no presto atención a dónde estoy dejando la llave o a dónde pongo tal objeto, porque estoy apurado, porque tengo un ritmo de vida acelerado, porque estoy estresado, difícilmente, si no registro dónde pongo determinado objeto, difícilmente voy a poder acordarme, evocar, recordar dónde lo puse, ¿sí? Entonces hay que diferenciar que en este caso sería una falla atencional. Las fallas atencionales tienen que ver con fallas en dónde focalizo mi atención y cómo la sostengo. Si yo no puedo elegir un estímulo para prestar atención y sostenerlo en el tiempo, difícilmente voy a poder registrar, aprenderlo y recordarlo. Estas fallas atencionales están muy ligadas a las fallas en la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no poder focalizar, no voy a poder planificar, anticiparme a lo que tengo que hacer, ordenarme, organizarme, tener un plan de acción. Y esto es de lo que los adultos se quejan en general, de la falla en la organización. Cuando acuden a la consulta y hacemos una evaluación, podemos terminar demostrando en general que estas fallas tienen que ver más con la atención y la organización que con la memoria. Por supuesto que puede haber fallas de memoria, ¿sí? Pero en este caso serían los olvidos benignos. ¿Qué se puede hacer con esta disfuncionalidad? Aprender a convivir con ellos no está bien, porque a la larga puede ocurrir un deterioro. Estas fallas cognitivas nos generan mucha frustración y nos generan mucho estrés también, ¿sí? Porque tenemos una percepción de cada uno como que somos incapaces de lograr nuestros objetivos debido a todas estas fallas. Se puede consultar, se puede evaluar, se puede hacer un perfil cognitivo para saber a qué pertenecen estas fallas, si al estrés, si a una patología neurológica, si a algo mal diagnosticado de chicos o no diagnosticado. Y de ahí se puede hacer un plan de tratamiento o proponer diversas actividades que van a mejorar nuestro funcionamiento cognitivo. Hemos
hemos transitado un programa donde hemos conocido o podemos tener una interpretación diferente de lo que son los distintos problemas psicológicos de la persona. Hemos transitado la ansiedad, las fobias, la pérdida de la memoria, la depresión, como enfermedades, todas ellas que, si bien en el cuerpo aparece algún indicio de algo, el problema fundamental o el núcleo fundamental está en el alma. Así, cuando definimos salud desde la Organización Mundial de la Salud, decimos que es el completo bienestar, no solamente físico, sino también psíquico y social, en el medio donde vivimos. De esto se trata nuestra vida, de esto se trata pensarnos en un todo. Así que esperemos que sea sido de agrado de todos ustedes este programa y los esperamos en un próximo programa de Conectar Salud.